Me llamo Erika Cuellar y en el 2021 fui estafada por el abogado Rolando Vázquez por un valor de $4.700. Vamos a seguir luchando hasta que se haga justicia. Regresamos con Agárrate, vamos a hablar un poquito de economía. Está con nosotros hoy nuestro compañero Víctor Hugo Rodríguez. Cuéntame, Víctor Hugo, ahora Chevron entró a la Cámara Petrolera Venezolana. ¿Qué percepción hay aquí sobre eso? Bueno, en Estados Unidos tú sabes que todos los que estamos en el mercado financiero entendemos a Wall Street como lo que seguiría el establishment, que es básicamente los que manejan en términos financieros no solamente el área en Wall Street, que es donde está la parte de abajo de Nueva York, sino fundamentalmente el mundo entero en materia de finanzas, ¿no? Y yo creo que las buenas noticias, porque yo soy venezolano y yo me alegro, Patricia, de que por lo menos en Venezuela yo confío en que hay una permeabilización, aunque tú y yo tenemos siempre un debate de que todo se lo queda el régimen. Sin embargo, por esa permeabilización, el hecho positivo de que Chevron entre a la Cámara Petrolera le da una percepción de que Venezuela pareciera apuntar a poder lograr el hecho de que tenga un crecimiento económico y que definitivamente salga de una debacle que ha tenido producto del mal manejo de la economía, no nada más el COVID que ha tenido el régimen. Pero hay una realidad. Pero un fortalecimiento económico más importante que el que tuvo con Chávez y el barril de petróleo altísimo. No, esa época dorada que nosotros vivimos cuando yo era un niñito, Carlos Andrés Pérez, que ni siquiera había nacido la de Chávez. Estoy hablando específicamente de la de Chávez. Hay las dos, porque las puedes comparar, la que sí, tuvo cuando Pérez y la que tuvo cuando Chávez. Que eso va a traer, no, la de Chávez no, Patricia. Lo que sucedió con el barril de petróleo a $150 por barril, que como te lo digo, que estadísticamente es lo mismo que pasó cuando Pérez hizo la nacionalización. Pero tú me estás diciendo que eso va a mejorar la economía en Venezuela. Sí. Con Chávez no mejoró la economía. No, pero en el caso de los números macroeconómicos, que básicamente es como tú mides el crecimiento económico de un país y no lo puedes tapar, independientemente de que tú y yo sabemos y no vamos a caer en el debate de si mejoró o no la calidad de vida del venezolano, que a lo mejor a lo que te estás refiriendo, pues no mejoró la calidad de vida del venezolano, cosa que sí mejoró en aquel momento cuando Pérez, y aunque la economía en el caso de este momento con respecto a Maduro, que maneja el país hoy por hoy, pueda tener unos números macroeconómicos que impliquen de que Venezuela está creciendo, coincido contigo de que probablemente el común ciudadano venezolano no lo sienta, pero que tampoco sienta una decadencia más de lo peor y desastroso que estamos, que cuando leemos las noticias nos quedamos asombrados de cómo la gente tiene que salir despavorida de nuestro país. En conclusión, en Venezuela, por el lado macroeconómico, pareciera venir un crecimiento, y yo me atrevería inclusive a decir esta noche de que Venezuela va a un tipo de acercamiento con el régimen de Maduro, con el presidente Biden o la administración Biden, para tratar de triangular petróleo y tener un tipo de posibilidad de reinsertarse en los mercados internacionales, pues. ¿Este crecimiento o solamente viene por el área petrolera? ¿O es que el tema de que Chevron esté ahí también podría hacer que se incorporaran otras empresas? Bueno, es que una de las cosas que también tienes que tomar en cuenta es el hecho de que en Venezuela, yo no sé si algunos lo sabían, pero yo estaba haciendo una cantidad de investigación en materia energética, las reservas de gas son enormes y las reservas de gas están en lo que era esa zona de reclamación del Golfo, que había en una u otra forma un tipo de problema limítrofe con Colombia. Entonces, el hecho de que Chevron esté entrando en la Cámara Petrolera no necesariamente pone en la palestra la parte de la explotación petrolera en La Faja o en algunos otros lugares en Venezuela, sino también la posibilidad de otro tipo de energía. Las compañías hoy petroleras se comprenden básicamente en ciertas unidades de negocio que tienen en su haber una cantidad de temas energéticos, y Venezuela sigue siendo sumamente importante desde el punto de vista de ese ramo energético. Y para ir a la conclusión, como tú dices, sí creo, Patricia, si quieres podemos empezar el debate, pero yo sí pienso, por lo que he estado observando, de que Venezuela tiene una cantidad de prebendas que le permite engrosar esa lista del crecimiento económico, y aunque volvemos en el mismo debate a decir si le va a afectar o no al ciudadano común, pues de los males el menos malo. Es decir, pues probablemente sí puede haber algún tipo de posibilidad de permeabilización en la economía venezolana.
Tienes esa cara muy seria. No, es que bueno, Muy seria, es muy seria, no tienes es que reírte. Afectar, el dinero no es que va a afectar al venezolano, es que lo que va a hacer es beneficiar a todos los países con los que Maduro hace negocios. Todos los ingresos y toda la productividad de Venezuela se va hacia China, se va hacia Irán, se va hacia Turquía, se va hacia Rusia. Eso es lo que ha venido pasando durante todo este tiempo. Patricia, pero desde el punto de vista económico, yo te entiendo, porque primero tú no puedes sacar la parte económica para quien nos ve, que siempre se ríe de nuestros debates, de la parte política. Eso es cierto. Pero desde el punto de vista económico, que es lo que me compete a mí, me compete informar de que venimos a un crecimiento. Ahora, que desde el punto de vista político ese crecimiento no permeabiliza en la economía venezolana como debería permeabilizar y que Maduro pueda ayudar a sus amigos, entre comillas, o a sus países amigos, es una realidad. El mundo está totalmente polarizado y dividido. Hay una guerra en Rusia y Rusia está cuadrada, en este caso, con Venezuela, con Irán, con China, y también tenemos lo que sucedió, la gente lo sabe, la líder del Congreso, Pelosi, visitó Taiwán, los chinos están bastante molestos, así que definitivamente el mundo está totalmente polarizado. Es que según mis precarios conocimientos de economía y cómo se maneja el tema a nivel de estados, los términos económicos se miden por lo que se registra en los países según la productividad. Por ejemplo, si se registra cuánto petróleo se vende, si se registra cuánto oro se vende, etcétera. En Venezuela esos números no se registran oficialmente. Esos números tú puedes... ¿Cómo se registra internacionalmente para hacer una medición internacional de cuánto dinero le ha entrado a Venezuela por petróleo, etcétera, etcétera, si el propio Estado no registra los números? Es que hay una realidad y precisamente por eso es que nosotros tenemos que informarle fehacientemente a la gente de que aunque nosotros podamos ver en mediciones privadas que hacen ciertos grupos de consultoría económica, inclusive importantes en Venezuela todavía, de que miden lo que se llama la demanda agregada, el crecimiento de todo el proceso de producción dentro de la economía venezolana, ellos pueden estimar, porque tú tienes razón, deberían existir unos números oficiales. Por ejemplo, mañana será el número del desempleo en los Estados Unidos, que lo tiene el gobierno de los Estados Unidos. En Venezuela no funciona eso. No existe nada de Venezuela eso. no existe, entonces tienes una compañía de carácter privado que estiman con ciertos indicadores cómo se está moviendo. Y también hay una cosa que tú no puedes obviar, que es que a raíz del hecho del crecimiento de la tecnología, tú tienes algo que se llama la data alternativa. Tú puedes, por ejemplo, no sé si ustedes lo saben o no, desde el punto de vista satelital, saber cuántos barcos han entrado a Venezuela, cuántos containers han entrado a Venezuela, cuál es la actividad comercial que hay en los puertos y aeropuertos, y tú por eso puedes estimar desde el punto de vista de esta alternativa. El contenedor, pero no lo que lleva dentro del Bueno, contenedor. eso totalmente de acuerdo. Tú no puedes saber exactamente con rayos X desde el punto de vista satelital qué es lo que tienes adentro, pero si tú tienes una movilización satelital de que hubo 4 barcos durante un fin de semana y que eso ahora se vea 48 barcos, por darles un ejemplo, tú puedes estimar que hay un crecimiento de la economía en cierto sector sin saber exactamente en qué rubro. Cuando sale el oro de Venezuela hacia Turquía, que sale en aviones de la Turkish Airlines, y ese mismo avión regresa lleno de euros en efectivo. Nada de eso entra en el registro. Bueno, nada de eso que nosotros conozcamos entra dentro del registro. Imagínate tú, hay una economía por debajo, paralela y que lamentablemente también hay que decirlo, y que se presta al más amplio de las probabilidades de lavado de dinero que puede haber en la región y en el mundo entero. Pero espérate un segundo. Arrancamos hablando de que era lo que yo pensaba de que Chevron, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Entrara, y yo lo que hice fue tratar con Patricia de explicarle que eso era positivo para Venezuela. Sin embargo, las distorsiones que ha tenido, y vamos a decirlo abiertamente para que no me acusen de que yo estoy a favor del régimen o algo así, las distorsiones del régimen de Maduro y quienes manejan la economía venezolana son abominables, han creado un Estado, a mí me da vergüenza cuando yo leo y veo a la gente, a mis compatriotas saliendo para lo que se llama la selva de Darién, y veo las historias horribles de lo que sucede, ¿ok? Entonces yo puedo hablar hoy por hoy aquí desde Miami con aire acondicionado, más o menos bien vestido, de que la economía va a crecer, pero el que me está mirando de los barrios venezolanos dice, este señor está loco, aquí lo que tenemos es una locura donde yo quiero salir corriendo del país porque no tengo nada. Y eso es una realidad que no podemos esconder y hay que decirlo abiertamente como lo haces tú. El tema del desempleo que mencionas, yo no entiendo muy bien este tema del desempleo cuando, te lo he dicho en varios programas, cuando uno va a diferentes lugares y están buscando personal y te ves
los avisos, los anuncios, y cómo eso puede ir paralelo a un tema de desempleo que me parece que viene aquí en Estados Unidos. Bueno, tú tienes, obviamente, ¿te acuerdas que nosotros siempre decimos que la bolsa de valores es el termómetro de la economía? Ajá. Y que se adelanta a los acontecimientos? La bolsa sencillamente está midiendo lo que sucede, pero imagínate que hay una cantidad de consecuencias que pasan poco a poco. Por ejemplo, cuando el Banco Central sube las tasas de interés, inmediatamente no se sienten los efectos, sino que se empiezan a sentir, porque somos seres humanos, en la medida en que nosotros como seres humanos nos estamos, digamos, adaptando al proceso. Vamos a poner ese ejemplo que tú hablas, que lo vemos todos. Cuando vamos a cualquier lugar de comida rápida, dice, están contratando, por lo menos aquí en los Estados Unidos, porque recuérdate que hay un problema enorme de la gente que también nos ve de fuera, como lo hay en Europa, la gente que nos ve de España y de otros lugares, y la gente que nos ve en Australia, y la gente que nos ve obviamente en nuestra querida Venezuela, en América Latina, donde eso no está pasando. Pero en los Estados Unidos tienes una cantidad de comercios y de, digamos, empresas que están tratando de contratar a personal y no lo consiguen. Sin embargo, si nosotros entramos en un proceso de recesión que técnicamente pareciera que hubiésemos entrado, pero la realidad es que no se ven todavía las costuras de que nos estamos cayendo. De hecho, hay unas noticias el día de hoy de que probablemente no entremos en recesión porque pueda ser controlada por el Banco Central. En el caso específico de los empleos, tú tienes en el sector tecnológico a compañías como Coinbase, como Robinhood, despidiendo a la gente, como lo decíamos tú y yo detrás de cámara. En el caso de JP Morgan y algunas otras compañías de hipoteca, ellos están despidiendo a la gente que está en esas unidades de negocio. Pero eso no significa que no sigamos observando que en la tienda donde nosotros vamos, en nuestro vecindario, no hayan trabajadores. Porque el fenómeno que causó la pandemia y la distorsión que de una manera u otra ha pasado económicamente dentro de los Estados Unidos te ha dejado sin mano de obra, y es eso muy válido lo que tú dices. ¿Cómo es posible que Víctor venga a mi programa y me esté diciendo que hay una cantidad de posibilidad de desempleo y que están votando a gente, y llego yo y tengo media hora parada aquí en la cola de Starbucks y no me sirven mi café porque hay 2 niñitos sirviendo café para 400 carros que están entrando? Es una realidad, hay unas distorsiones y definitivamente hay una cantidad de cosas que vamos a hacer durante las próximas semanas, y por eso vuelvo en mi monólogo a decir que el mercado es un termómetro y que pudiese ser muy positivo de que nunca entráramos en recesión, sino que fuese nada más una desaceleración de la economía y pudiésemos mantener cierto crecimiento económico. Pero ¿estamos o no estamos en recesión? Bueno, porque es que dicen que ya estamos. No, desde el punto de vista técnico, aquí es importante decírselo a la gente, sobre todo a quienes nos siguen en la tribuna. Desde el punto de vista técnico estamos en recesión. Pero es que lo que nosotros estamos observando en esta recesión técnica, o digamos, en esta recesión, no es lo normal. Por ejemplo, hay una realidad, la creación de empleo sigue existiendo. Mañana vamos a tener el número, mañana viernes 5 de agosto, el número de cómo se comportó el empleo en julio, y probablemente se siguen creando empleo. Pero ¿cómo es posible que se sigan creando empleo si estamos en recesión? Bueno, técnicamente estamos en recesión, pero no se siente todavía esa debacle. Lo que sí se siente es lo que tú me estabas diciendo, que afortunadamente las rentas han empezado a bajar, y que afortunadamente las casas, si digo afortunadamente porque hay gente que está tratando de comprar sus casas, también han empezado a bajar, y que afortunadamente las tasas de interés también, porque como también decíamos desde la tribuna de lo que nosotros hacemos en factores económicos, pues pareciera que hubiese una posibilidad de crecer y de controlar la inflación. Además que si están viendo gustosamente cuando llenan el tanque de gasolina durante los últimos días, también hemos visto caer el precio que estamos pagando por combustible, algo que es sumamente excelente, pero todo muy confuso, Patricia, porque la ciencia económica no es una ciencia exacta y es bien complicada tratar de entender y pronosticar hacia dónde pudiésemos ir. Bueno, pero ya tenemos más o menos el panorama claro. Gracias, Víctor Hugo. Recuerden que mañana en el horario de Agárrate, a las 8 o de 8 a 9, van a tener una edición nueva de No te escaparás con José Antonio Colina y con Patricia Poleo. Así que no se lo pierdan mañana, viernes, y el lunes estaremos otra vez aquí nuevamente con Agárrate. Así que feliz fin de semana.